Buenas tardes, lo escuchamos, señor Pablo. Muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de este panel, de este importantísimo y destacado panel, agradeciendo desde ya al programa Mi Pyme Compite, a la Unión Europea y al Ministerio de Industria y Comercio por su organización. En la tarde de hoy me toca ser embajador de este programa tan importante para el desarrollo de nuestra economía nacional, que es Mi Pyme Compite, y me toca presentar un seminario, un webinar sobre la calidad de los datos para la toma de decisiones. El tema de la incorporación de la digitalización de los datos en la administración pública no es una cuestión menor, no es una simple moda, por así llamarlo, en la administración pública, ni es simplemente el nuevo tema de los congresos de administración pública. Es claramente la línea objetiva adecuada para la verdadera reforma de fondo en la administración pública. A mí me toca hoy día comandar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en mi carácter de director nacional. En esta institución tenemos un caudal de datos impresionante que durante muchos años no se los utilizó, se mal utilizó o simplemente se los veía pasar por una autopista de información que es el sistema de información de las contrataciones públicas. En este ámbito de la administración pública, por solo citar un ejemplo, ya contamos con una política de uso inteligente de datos, una cultura de colección, almacenamiento, puesta a disposición y por sobre todas las cosas, uso de los datos para la toma de decisiones basadas en evidencia. Cuando mencionamos este tema parece que estamos hablando más bien de una cuestión forense que administrativa, pero gracias a la ciencia de la estadística, y hoy día tenemos el gusto de tener a Gustavo Rivas como un consultor experto en estadísticas, vamos a tener la posibilidad de tener un parámetro claro y objetivo en la medida que vamos avanzando en la sinuosa senda de la toma de decisiones de la administración pública. Esta sinuosa senda puede convertirse en una doble avenida iluminada en la medida que tengamos clara la película de dónde estamos, cuáles son nuestros objetivos y en el momento determinado medir si alcanzamos o no alcanzamos estos objetivos. El señor Gustavo Rivas hoy nos va a ilustrar sobre la parte fundamental conectada íntimamente con la ciencia de la estadística de este tema tan importante como es el de la calidad de los datos para las tomas de decisiones. Reitero al auditorio que tienen la posibilidad de presentar sus consultas a través del chat de este webinar y al final de la presentación de nuestro expositor, que tiene consagrada experiencia y conocimientos en la materia, podremos discutir los distintos temas planteados. Muchísimas gracias y el piso es tuyo, Gustavo. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción bastante clara del tema. También agradecer a los organizadores por invitarme y por hablar un poco de un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Como estadístico, siempre me toca trabajar con los datos y hay siempre personas que se valen un poco de mi trabajo para poder tomar decisiones. Yo pienso que la toma de decisiones es una de las tareas que lo hacemos de manera diaria, consciente o inconscientemente. Estamos tomando un montón de decisiones desde que nos despertamos, así que en las organizaciones esto es un poco más, digamos, importante, que se lo haga de una manera sistematizada, que se lo haga de una manera bien consciente y con criterios bastante claros y con sustentos fuertes, sólidos. ¿Y cuáles son esos sustentos? Y bueno, es la evidencia con la que podemos contar. Pero la evidencia también tiene que ser buena. Es de ahí que estamos hablando entonces de calidad de los datos. Entonces me parece un tema, para mí les digo, apasionante, así que espero que también sea de utilidad para los presentes. La estructura de la presentación, si me pueden pasar la siguiente, por favor. La presentación está
tiene unos resultados que esperamos. Primero, como la generación del dato no es algo muy inmediato, aunque muchas veces no se visualiza. Lo primero que quiero es que después de esta charla puedan identificar procesos y los subprocesos que deben estar involucrados para tener buenos datos. Una vez que tengamos eso identificado, es importante ver las cualidades, las características asociadas con buenos datos, es decir, esos indicadores de calidad del dato. Y lo más importante, creo que uno de los objetivos o los resultados esperados más importantes de este webinar es que puedan implementar buenas prácticas asociadas a la gestión de los datos en el quehacer profesional y, por qué no, también personal. Así que la siguiente. Vamos a empezar con unas introducciones al tema. Esta es la primera parte. En una segunda, como ya les dije, quiero contarles un poquitito cómo es la historia de, digamos, los pasos, los procesos para tener un dato robusto, y ya después ver un poco las cualidades, las características que tienen que tener esos datos. En una última parte, quiero compartir una experiencia que me tocó en los años 2019 y 2020 sobre una herramienta de evaluación de la calidad de los datos. Entonces, eso sería la última parte de esta presentación. Y para iniciar, lo que quiero hacer es desgranar un poquito en estos conceptos que están en el título, en el tema de hoy, empezando un poquito por el concepto de calidad. Si miramos un poquito ahí de abajo arriba, nos dice Joseph Curran que la calidad es una adecuación al uso del cliente. Así también Deming y Curran, que son unos referentes de la gestión de la calidad, introducen el concepto de la calidad total, que apunta al logro de la calidad en todos los procesos de la organización. Así también Philip Crosby dice que la calidad es cumplimiento de requisitos de un cliente. Por su parte, Feigenbaum dice que para lograr la calidad, todos los integrantes de la organización y toda la organización tiene que estar implicada en la misma. Y Deming también dice que es un poco la satisfacción que le produce al cliente. También la norma ISO 9000 nos dice que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con ciertos requisitos. Si miramos un poquitito ahí las letras que están en negrillas, ¿qué podemos rescatar? Vemos que por un lado está el usuario, ¿sí? El que va a tomar la decisión en nuestro caso, qué es lo que necesita, tiene que estar adecuado a su uso principalmente, también tiene que cumplir con ciertos requisitos, también que tiene que pasar que en todos los procesos de obtención del dato se tiene que lograr la calidad. Para eso primero hay que identificar los procesos y luego los requisitos. Entonces podemos decir que, siguiente, cerrando un poquitito toda esta idea, que dependiendo del grado de cumplimiento, ¿sí?, de los requisitos, vamos a tener nosotros elementos suficientes para poder tomar decisiones, ¿sí? Dependiendo del grado de cumplimiento de criterios de calidad, nuestras decisiones van a estar avaladas y van a tener un horizonte quizás completo del que necesitamos. Pero también cuando evaluamos la calidad de los datos, podemos tener nosotros una visión clara sobre limitaciones y podemos tomar también las decisiones con esas limitaciones en cuanto a calidad del dato. No calidad del dato que se consigue porque no queremos tener un dato de calidad, sino que por el contexto, porque simplemente no se puede. En ese sentido, vamos a hablar ahora un poquitito de nuestro protagonista principal. Siguiente. ¿Qué es el dato? En estadística nosotros, en general, cuando tenemos un problema de toma de decisiones o un problema que es una discrepancia entre una situación ideal y otra que está ocurriendo, ¿sí? Esa brecha que hay, eso representa un problema. Entonces queremos tomar decisiones sobre esa problemática o tenemos desconocimiento. Para estudiar eso,
vemos las variables, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas características que nos ayudan a explicar y a tomar esa decisión? Una vez que nosotros medimos esas variables, ¿sí? Observamos y medimos, es en donde nosotros tenemos los datos. Si miramos un poquitito ahí, sería a mi derecha el gráfico. Iniciamos de un problema, ¿sí? Tenemos una situación de toma de decisiones, de incertidumbre. Vemos aquellas variables o características que nos van a ayudar para tomar esa decisión. Luego las medimos, ¿sí? Tenemos los datos y cuando ordenamos eso es en donde estamos teniendo procesamiento. Aún no análisis, ¿sí? Estamos ordenando, estamos clasificando, estamos tabulando y después se hace el análisis y eso es lo que nos brinda a nosotros los elementos para la toma de decisiones. Nos brinda conocimiento, nos brinda información. Es decir, los datos por sí mismos no tienen mucho sentido, pero cuando lo contextualizamos, lo analizamos, ahí sí se convierte en una información que en muchos casos nos explican cómo funcionan los fenómenos para poder tomar decisiones y acciones concretas. El siguiente, por favor. La toma de decisiones no es un proceso muy fácil. Cuando inició la pandemia en Paraguay, recuerdo que tuvimos unas reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y nos pidieron que sistematicemos criterios de decisión para evaluar escenarios de cuarentena. Bueno, en aquel entonces esto era muy complicado, sigue siendo complicado, porque todas las decisiones que se tomaban en ese contexto afectaban en la parte económica, en la parte social, sanitaria, educativa y un sinfín de cuestiones. Entonces, analizar ese conjunto tan complejo de variables y de interrelaciones no es nada fácil. En ese caso, podemos hablar de decisiones bajo incertidumbre. El otro escenario en donde tenemos ya un poco más de elementos sobre los efectos de nuestras decisiones, por lo menos medido en términos de probabilidad de qué va a ocurrir. Ahí estamos hablando de lo que son las decisiones bajo riesgo. Y la situación, por decir más ideal, es aquella en donde nosotros conocemos perfectamente los efectos, ¿sí? Que van a tener nuestras decisiones. Conocemos la causa y conocemos los efectos. Entonces ahí estamos hablando de decisiones bajo incertidumbre. Hay toda una teoría de las decisiones que dependiendo de en qué escenario se trabaja, nos ayuda para mejorar un poquitito la toma de decisiones. Siguiente. En general, lo que podemos resumir es que tomar decisiones basadas en evidencia consiste en dejar de lado esas creencias personales, la subjetividad, esas intuiciones, presentimientos que uno tiene y basarnos en datos, en evidencia. ¿Para qué? Para lograr excelencia. Bueno, ahí está algo fundamental, que los datos no tienen que ser cualquier tipo de datos, tienen que ser datos de calidad. Entonces, básicamente la charla de hoy se va a centrar en ver cómo nosotros podemos conseguir que los datos sean de calidad. Para eso vamos a empezar ahora con la segunda parte. Siguiente, por favor. En donde vamos a ver cuáles son algunas de las fases, ¿sí? O procesos que se necesitan para conseguir, para hacer un trabajo estadístico. En este modelo, que es un modelo genérico que lo trabajó la Comisión Económica de la Naciones Unidas para Europa, también Eurostat, entre otros, desde el 2007, es un modelo genérico, como su nombre lo dice. Es decir, en algunas de las tareas de toma de decisiones, no todas estas fases van a tener que cumplirse, ni tampoco los subprocesos que están dentro. Sin embargo, es muy importante también para ver cómo es, digamos, el contexto científico de la captura, de tener ese dato que nos pueda ayudar para la toma de decisiones. Aquí vemos 8 fases y fíjense que hasta la fase 5 es recién en donde nosotros contamos con datos. Desde la fase 6, 7 y 8 ya tenemos una información, ya tenemos un conocimiento basado en los datos. Entonces, por el objetivo de esta charla, yo me voy a centrar en las 5 primeras fases. Vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a empezar con la fase 1, que es la especificación de las necesidades.
También en los contextos más generales se parte de un problema. Entonces, dado un problema, que ya dije, es una discrepancia entre algo que esperamos, algo ideal y algo que está sucediendo, tenemos nosotros necesidades, ¿sí? ¿Y quiénes somos nosotros? Y bueno, es el usuario, teniendo también en cuenta un poco el concepto de calidad. Hay un usuario, hay alguien que va a usar esos datos, que necesita para algo. ¿Y para qué lo necesita? Por eso es importantísimo definir cuál es el problema y en base al problema, cuáles son las necesidades. Eso nos va a marcar a nosotros la hoja de ruta. Y que es una de las primeras cuestiones que tenemos que ver. Ver los objetivos que nos vamos a plantear en el contexto de un trabajo estadístico. Bueno, entonces, una vez que tenemos los objetivos, obviamente responden a las necesidades o al problema de toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real siempre ocurre que tenemos limitaciones de recursos. Entonces, es importante ver qué recursos tenemos en cuanto a tiempo, dinero, tecnología y también la parte del marco legal, es decir, las posibilidades de acceso que tenemos a la información. En esta fase también es en donde podemos nosotros revisar si no existen ya otros datos que nosotros podamos reutilizar. En ese caso, estamos hablando de fuentes secundarias, cuando otras personas u organizaciones generaron unos datos que a nosotros nos van a servir de manera total o parcial. Y cuando nosotros mismos generamos los datos, entonces estamos hablando de fuentes primarias. Y también en esta fase es en donde tenemos que hacer un plan de trabajo. Esta es una de las fases de planificación más importantes dentro de lo que es la toma de decisiones. La siguiente fase, si podemos cambiar por favor. La siguiente fase, que es la fase de diseño, es en donde tenemos que hacer la parte del marco teórico o conceptual. Normalmente para la toma de decisiones, en general, no se parte de un total desconocimiento, siempre se va construyendo, se va edificando. Por eso es que existen ya estándares internacionales o estudios que se hicieron sobre un fenómeno y siempre es importante tener en cuenta eso para ver un poquitito de manera razonable cuáles son las relaciones, ¿sí?, de los datos o de las variables con el problema que nosotros estamos abordando. También en esta fase, acá en el 2.4 dice determinación de un marco muestral y tipo de muestreo. Como ya les dije, es un modelo genérico, no en todos los procesos estadísticos se trabaja con muestras, pero podría darse el caso de que se trate de un muestreo probabilístico. En los muestreos probabilísticos se tiene en cuenta un marco, es decir, una lista de todos los elementos que forman parte de la población y de ahí se extrae una muestra aleatoria independiente, ¿sí?, con muchos criterios, con criterios que están basados en la teoría del muestreo, de manera tal que sea representativo. Puede no darse este caso, pero sí es importante establecer en la parte de diseño todo el marco conceptual que va a soportar, digamos, ese trabajo estadístico para la toma de decisiones. En la fase 3, que en mi experiencia es un poco una de las fases que menos se cumple con rigurosidad y le voy a explicar por qué. Seguramente en algún momento le habrá tocado explorar un problema o una toma de decisiones en donde necesitan armar un instrumento de recolección de datos y a través de quizás o una lluvia de ideas o otra técnica se ponen algunas preguntas, se seleccionan las preguntas que intentan medir un fenómeno que nos va a dar respuesta a nuestro problema o a tomar decisiones. Sin embargo, esto no es tan así. La construcción de un instrumento requiere de un proceso sumamente riguroso porque tiene que estar validado el instrumento, porque tiene que medir exactamente lo que queremos medir. Ahí yo les pongo abajo un link para los que quieran ahondar un poquitito en la validación de instrumentos de medición. Hay un link en donde pueden consultar y poder ahondar un poquitito en el tema. En esta parte de construcción también aplica totalmente en lo que son los sistemas de información informática, porque de esta parte nadie se salva. Finalmente, el que construye un software donde se van a alojar datos
tiene que pasar esta parte, es decir, todo lo que se incluya aquí tiene que tener una validez, tiene que ser sólido, metodológicamente válido. Entonces, normalmente esta prueba piloto, ahí se pone también que se suele hacer, ayuda mucho a ver si el informante entiende perfectamente lo que le estamos requiriendo. En muchos casos se hace cambio de redacciones o adecuaciones y también es un poco el proceso de validación que se hace a través de expertos y otras maneras de validar los instrumentos. En la parte de recolección, que ya es la fase 4, que todavía no estamos, ahora estamos empezando a tener los datos recién, es en donde tenemos que tener en cuenta muchas de las cuestiones que le ayudan a los informantes a tener confianza. Una de ellas es que los datos que se pidan siempre tienen que estar sujetos a los objetivos que se establecen en el punto 1 en la especificación de las necesidades. Es decir, cuando nosotros requerimos datos, tienen que estar enmarcados en unas necesidades, ni más ni menos, y tenemos que ser claros y tenemos que guardar siempre la confidencialidad. El secreto estadístico es uno de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, en donde se preserva esa identidad. Es decir, no tiene que haber manera de que tras el procesamiento se pueda llegar a la fuente. Entonces, cuidar esos aspectos en cuanto a la recolección. Y ahora sí, en la fase 5, ¿sí? La siguiente, ahora estamos en ordenar los datos, ¿sí? Estamos en el momento de hacer un procesamiento recién de los datos. Y hay muchos pasos, no todos se cumplen en la generalidad de los casos, pero sí normalmente se usa clasificadores, estándares, se integran los datos, se tienen que hacer a veces recodificación, se dice, tenemos unos datos de una manera y necesitamos recodificar en otras variables, entonces se hacen clasificaciones de variables. Acá aparece la palabra imputación. La imputación también es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando tenemos valores perdidos. Valores perdidos es cuando tenemos una falta de respuesta en una de las variables. Y este es todo un campo de estudio en la validez de las imputaciones. El cálculo de ponderaciones, como ya dije anteriormente, se usa en el ámbito de los muestreos probabilísticos, ¿sí? Porque ahí es en donde uno tiene una unidad de información y mediante la ponderación se sabe a cuántos está representando, pero en la generalidad de los casos no se usa este cálculo de ponderaciones. Y en el 5.8 es recién en donde estamos teniendo lo que conocemos como la base de datos, ¿sí? Ahí recién estamos teniendo la base de datos. Entonces, hasta aquí me voy a quedar en esta parte de modelo genérico, ¿sí? Porque después ya está lo que es el análisis, la difusión y una evaluación, pero bueno, ya corresponden un poquitito a otra parte. Voy a centrarme ahora sí en lo que son las cualidades, las características que tienen que tener el dato para ser considerado de calidad. Y son dimensiones porque son características que a su vez tienen muchos criterios que cumplir. Vemos, por ejemplo, que el dato tiene que ser válido. ¿Qué significa válido? Que al leerlo tiene que tener el mismo sentido para todos. Por ejemplo, cuando registramos fechas, el formato tiene que ser único para que todos podamos entender de la misma manera. También cuando hay valores que se alejan de valores posibles, me estoy dando cuenta ahí quizás que no se trate de un dato real, entonces no tienen validez. Hay toda una manera de asegurar la validez, hay que ver los rangos de respuesta cuando esto sea posible. Otra de las cuestiones asociadas a la calidad del dato es la precisión. En la literatura común se habla de precisión, pero en términos de la teoría de la estimación, se habla mucho de precisión como el grado de acercamiento de las mediciones y normalmente se cuantifica con un error estándar, que básicamente mide el grado de heterogeneidad de los datos, pero con relación a un parámetro central. Pero esto no es así en general. La precisión tiene que ver con el instrumento de medición, con la calibración del instrumento de medición, es decir, qué tan bien estamos midiendo lo que estamos midiendo.
Eso es la precisión. ¿Cómo se logra? Y bueno, primero que nada hay que respetar estas fases del modelo genérico y nuestro instrumento tiene que estar totalmente validado. Esa es una de las maneras de asegurar precisión. Por otro lado, la periodicidad nos ayuda a tener la visión de una serie temporal para poder detectar posibles errores de calidad del dato. Cuando nosotros usamos una misma metodología y estamos midiendo a lo largo del tiempo, cuando hay movimientos o digamos situaciones que podrían marcar alguna cuestión de falla en los datos, es importante tener esta serie. Obviamente que cuando esto está bien, la serie de datos nos da otras posibilidades de toma de decisiones porque nos marca evoluciones y otras cosas. La relevancia es una de las cosas más importantes para la toma de datos porque yo puedo tener buenos datos, puedo tener una serie de variables, pero que finalmente no me responden a mis necesidades. Por eso es que es importante la fase 1. En la fase 1 en donde nosotros, y también en la fase 2 en donde vemos el marco conceptual, vemos todas aquellas características que nos van a ayudar realmente, que cuando sepamos la respuesta, cuando tengamos los datos, y lo procesemos, vamos a poder tomar la decisión. Por eso la relevancia es sumamente importante. La cuestión de la unicidad es que en algunos casos se suele dar que para una unidad de observación se tienen 2 registros y entonces es difícil saber qué dato es el válido. Entonces evitar esa duplicidad es una de las maneras de asegurar un poco la calidad del dato. Otra de las cuestiones importantes para la toma de decisiones es la oportunidad de los datos. Imagínense que yo quiero tomar una decisión hoy, ahora, o una decisión para mañana o para el futuro, ¿sí? Mediano o lejano. Pero si yo tengo datos muy desactualizados, mis análisis no van a ser buenos. Entonces, no voy a poder tomar buenas decisiones. Es decir, los datos tienen que estar cuando yo los necesito. Eso se llama eso es la oportunidad, un poco la actualización, que sean actuales los datos con relación al problema que yo estoy tratando. La seguridad, como ya les dije, tiene que ver un poco con el cuidado de la privacidad del informante. En todos los procesos estadísticos, esto es un tema sumamente serio, sumamente importante, entonces hay que evitar el acceso no autorizado a los datos para que no se filtren cuestiones de falta de seguridad que finalmente van a estropear la calidad del dato. Veamos un poco la siguiente. La exactitud del dato. Esto es algo un poco conceptualmente difícil. En la práctica, lo que queremos nosotros es que realmente mida lo que ocurre en el mundo real, lo que tiene que ser. Cuando tenemos estudios sociológicos o, bueno, estudios en generales, lo que se intenta hacer es, de ser posible, hacer un cruzamiento de una base de datos con otra base que nos pueda medir un poquitito el nivel de exactitud de algunas preguntas o de algunas respuestas. Y también lo que se suele hacer es introducir preguntas de control que nos marcan un poquito el grado de exactitud con el que están ahí nuestros datos. La completitud que tiene que ver un poco con esa respuesta, ¿sí? Con esa respuesta o falta de respuesta, ¿verdad? También la completitud tiene que ver un poco con la cuestión de cobertura. Es decir, cuando yo estudio un fenómeno, necesito que todos los elementos que forman parte de esa población estén ahí. Pueden estar elementos que no pertenecen, entonces sale una sobrecobertura, o pueden no estar todos, entonces hay una subcobertura. Y por otro lado, la completitud también habla de la respuesta, es decir, de los valores perdidos. Entonces, normalmente esto se suele cuantificar y bueno, lo ideal es que no exista ningún valor perdido. La consistencia tiene muchísimos pasos. Normalmente, para revisar el grado de consistencia en una base, se hace cruzamiento de 2 o más variables para ver si hay una coherencia lógica, digamos, entre las respuestas. Y es uno de los trabajos más complejos, pero cuando nosotros establecemos que nuestra base de datos es consistente totalmente, tenemos muy buena calidad de los datos. Otra de las cuestiones para toma de decisiones muy importante es la comparabilidad. ¿Por qué la comparabilidad? Porque nosotros queremos tomar decisiones
y justamente basadas en comparaciones. Pero si no tenemos asegurada la solidez metodológica de las comparaciones, es decir, si no tenemos ese grado en el que se ha medido de la misma manera y nos puede asegurar una comparabilidad, nuestras decisiones se van a basar en evidencia, pero finalmente no tienen validez. Por eso este punto es sumamente importante, que exista comparabilidad entre los datos, ¿sí? Y la representatividad tiene que ver con los estudios probabilísticos, como ya les dije, se tienen que tomar unas muestras que sean válidas, y para tomar las muestras válidas se tiene que recurrir a la teoría elemental del muestreo. Bien. Por otro lado, la accesibilidad es el momento donde nosotros habíamos visto al principio que un poco la calidad es una adecuación al uso. Entonces, si finalmente el usuario no está pudiendo acceder de manera simple o no está pudiendo tener los datos en el formato que puedan ser reutilizados, estamos teniendo un problema de calidad del dato, ¿sí? Bueno, aquí algunas cuestiones relacionadas a dimensiones de calidad del dato. Podrían haber otras más, pero bueno, esta en general es lo que se suele revisar. A continuación les quiero contar, mostrar un poquitito un caso real que yo trabajé en el año 2019 y 2020 para los ministerios de Educación y Salud en Paraguay. Son dos ministerios que generan una inmensa cantidad de datos, ¿sí? Prácticamente cada segundo se está generando datos en estos ministerios, y utilizamos una herramienta que se llama Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos. Esta herramienta lo que hace es evaluar, auditar 4 aspectos muy importantes, que es la fuente de datos administrativas, los metadatos, los datos y el producto estadístico final. Nosotros en el modelo genérico habíamos visto hasta la fase 5, que sería un equivalente hasta la dimensión de datos. Ya la fase 6, 7 y 8, que era la parte de análisis, difusión y evaluación, sería lo que es el producto estadístico final, es decir, ya el procesamiento, el análisis de los datos que generan. Vamos a mirar un poco algunas cuestiones de esta herramienta, la siguiente. Esta herramienta es autoadministrada y está en formato Excel, es súper amigable. Se tienen 86 reactivos, se dicen, o preguntas o indicadores que evalúan las 3 primeras dimensiones, que es la fuente, los metadatos y los datos, y finalmente 28 preguntas que están asociadas a la evaluación del producto estadístico final. Para cada pregunta hay una posibilidad de responder del 0 hasta el 5, ¿sí? Y para cada dimensión y para el total, los resultados van de 0 a 2, se consideran no aceptable, 3 aceptable, 4 muy bueno y 5 excelente. Pero también como el 0 tiene un impacto en lo que son los cálculos de las valoraciones promedio, entonces se extrae ese 0 del cálculo, pero hay por decir, una cuestión ahí cualitativa. Entonces se unen criterios de que si hay respuestas con 0 o con 1, entonces baja un poquitito lo que es la valoración cuantitativa. Vamos a mirar un poco en la siguiente. Los atributos se dicen, aquí esta herramienta le llama atributos dentro de lo que son las dimensiones. Entonces, lo más grande sería la dimensión, luego están los atributos, y dentro de cada atributo, entonces tenemos nosotros los indicadores o las preguntas. En la fuente de datos, lo que se evalúa es la relevancia, ¿sí? Otra de las cuestiones es la seguridad de la información. Otro está relacionado con la oportunidad en la entrega de los datos. Otro es el compromiso con la calidad, y otro de los atributos que se estudian es la documentación relacionada al tratamiento de los datos, ese flujo, digamos, de cómo se van a registrar los datos. En la siguiente dimensión, ¿qué es los metadatos? Los metadatos son los datos sobre los datos. En esta dimensión, esta herramienta, lo que evalúa son propiamente dicho los metadatos, también la completitud y la claridad, es decir, la trazabilidad que existe, el uso de claves únicas, esto es muy importante cuando se tratan de fusionar varias bases,
Y también algo muy, muy importante que es la comparabilidad de que ya les hablé anteriormente. La siguiente dimensión, que es los datos. O sea, esta es la parte, digamos, un poco central. Aquí se evalúan muchos atributos, empezando un poco con los controles técnicos, es decir, la documentación relacionada a cómo se van a manejar los datos. También se evalúa la cobertura, la unión de los registros, es decir, si se unen exitosamente los registros, la completitud, que es un poco la cuestión de las variables si están completas. También se evalúa la medición, las claves de identificación, la forma de procesar los datos, si se usaron o no estándares de clasificación. También la actualidad de los datos que ya hablé, que es algo muy importante. Luego, si hay o no registros múltiples o duplicados. Y también otra especie de controles que hacen a la consistencia de los datos. Ya en la última, vamos a mirar un poquitito la siguiente. En lo que es el producto estadístico final, que ya es el resultado, aquí lo que se mide, digamos, lo que se evalúa de entre los resultados que se obtienen es la comparabilidad, es la relevancia. Si hablamos en términos de toma de decisiones, si realmente estos resultados que yo tengo me dan los elementos suficientes para tomar de manera, vamos a decir, de manera objetiva la decisión, la coherencia entre los resultados, la disponibilidad, la transparencia, que habla un poco también de la accesibilidad y de la transparencia en el sentido de las notas metodológicas para saber cómo se construyó todo, la precisión y la exactitud, y la oportunidad y la puntualidad, que ya dijimos que es sumamente importante a la hora de la toma de decisiones. Finalmente quiero mostrar un poco el resumen de esta herramienta, porque evalúa más de 100 indicadores, pero finalmente nos da un resultado global cuantitativo que a veces nos facilita mucho las interpretaciones. Para este caso, el resultado global, ahí tienen una nota 4.19, pero ¿qué pasa? Hay 2 que no tienen información, hay 5 que tienen valoración 1, entonces hay problemas. Luego está la referencia en función ya a lo que les mostré anteriormente, y después por cada dimensión tienen ahí una valoración cuantitativa del grado de la calidad. Entonces ya vamos a pasar a la siguiente. De mi parte ya, solamente para culminar, quiero compartir el pensamiento de Ronald Fisher. Es uno de los estadísticos más prominentes de la historia. Entre otras cosas, él creó el análisis de la varianza, el famoso ANOVA, y dice que consultar al estadístico después de terminar un experimento a menudo es simplemente pedirle que realice un examen post-mortem, porque quizás pueda decir de qué murió el experimento. Esto en el sentido de que hacer un trabajo de recolección de datos por sí mismo requiere que se cumplan estas fases, ¿sí? Es para reforzar un poquitito esta idea, y bueno, espero que esta charla sirva para poder instalar el tema, y quedo ahora abierto a todo tipo de consultas de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, por esta excelente presentación. Pido al señor moderador, y Gustavo, por favor, mantén abierto tu cámara para que podamos visualizarnos. Vamos a abrir ahora el espacio para la ronda de preguntas. Señor Pablo, lo aguardamos para la lectura de preguntas de los asistentes a este webinar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tan ilustrativa exposición. Tenemos ahora registradas unas preguntas del auditorio. Yo también voy a aprovechar el micrófono y voy a hacer unas consultas luego. Las primeras 2 consultas vienen de Indira Baquerano. La primera pregunta dice: todas las etapas para asegurar la calidad de los datos son importantes, pero ¿cuál podría decirse que es crítica o fundamental de las 5 que el ponente está explicando? Esa es la primera pregunta, y leo la segunda pregunta. De forma general, ¿qué referencias internacionales se usan para el manejo de datos estadísticos? Importante tema expuesto, gracias al consultor y a los organizadores como comentario. Gustavo, te cedo la palabra. Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil porque depende mucho del contexto. La primera pregunta dice,
cuál sería crítico. Lo que pasa es que dentro de cada fase hay cuestiones críticas, pero pienso que lo más importante es la primera fase, la fase de la especificación de las necesidades, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si es o no relevante llevar adelante todo el estudio y por qué, para qué, si voy a poder o no voy a poder en el tiempo que tengo, con los recursos que dispongo, con los datos que existen. Entonces me parece que es una de las cuestiones más relevantes. No obstante, yo he observado trabajos de investigación en donde se cumplen todas las fases, pero el instrumento con el cual se registraron los datos no tiene validez. Entonces todas las conclusiones carecen de validez, así que es difícil de decir. Pero bueno, si vamos a elegir una fase que sea crítica, en general podemos decir que es la primera, la especificación de las necesidades. En cuanto a las referencias de evaluación de la calidad del dato, el Banco Mundial es el que desarrolló esta herramienta y varias organizaciones desarrollan sus propias herramientas. Me tocó trabajar también para la OPS en algún momento y ellos tienen una herramienta que tienen los mismos conceptos que yo acabo de ilustrar. Son herramientas que utilizan ellos porque, ¿qué pasa? Que en el quehacer, digamos, sanitario, en el ámbito de la salud, hay quizás otras cuestiones más complejas que otras o menos complejas, que, bueno, en el ámbito de la educación, depende, digamos, del ámbito y hay referentes. Normalmente las organizaciones, las Naciones Unidas, también la Comisión Económica de las Naciones Unidas, la CEPAL en cuanto a lo que son la parte regional de América, de lo que es Latinoamérica, el Caribe, son referentes muy importantes que tienen documentación al respecto donde se puede consultar. Excelente, Gustavo. Tengo dos consultas muy relacionadas de Natalia Torres y Denis Saavedra. Primero, Natalia consulta, ¿explicaría brevemente lo que son los metadatos? Y Denis Saavedra pregunta, de forma general, ¿qué recomendación puede realizar para la creación de metadatos? Bueno, los metadatos son, como ya les dije, la historia de los datos. Es un poquitito contar cómo surgen, cómo se almacenan, cómo se eliminan o cómo se reutilizan, ver la definición operativa de las variables. Es muy importante siempre conocer cómo se midieron las variables, porque puede ser que una misma variable, si una misma característica, no se haya tomado en un estudio de la misma manera que lo tomó otro. Entonces podrían diferir los resultados. En ese documento de metadatos también hablan de la documentación. Bueno, normalmente en una nota metodológica se ponen muchos aspectos relacionados a los metadatos. Es una buena manera de acompañar y de solventar un trabajo que presentan resultados estadísticos con una nota metodológica en donde se expliquen de manera clara, ¿sí? De manera bien clara y sólida, todas las metodologías utilizadas en toda la trayectoria, ¿sí? En todo lo que puede ser trazable hasta llegar al procesamiento de los datos. Excelente. Tenemos una pregunta de Margarita Peña que dice, ¿cómo en la práctica se puede lograr la calidad de los datos? Una pregunta desafiante que te pondrá básicamente a repasar gran parte de la presentación, Gustavo. Bueno, para lograr la calidad es importante ver todos los procesos, ¿sí? Tener todos los procesos y los subprocesos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del concepto de calidad total, por recordar un puntito, era que en cada proceso del objeto, decía, el objeto que puede ser un producto, en este caso son análisis estadísticos, cada proceso tiene que estar bien hecho. Entonces, para asegurar la calidad, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar esos procesos, ¿sí? Las subactividades o subprocesos que hay que hacer y luego ver los indicadores, ver primero la presencia o ausencia del atributo, ¿sí? Si se hizo o no se hizo, si se cuenta o no se cuenta,
con la documentación y si se hace o no se hace el paso y el grado en el cual se está cumpliendo con ese requisito. Hablamos mucho también de requisitos, entonces yo pienso que una manera de lograr calidad en los datos es hacerlo de esa forma y tener documentos en donde haya un compromiso con la calidad, una política de calidad, en donde se expongan que se está trabajando de esta manera y que se tienen en cuenta estos principios para lograr calidad en los datos. Y obviamente después tiene que haber un compromiso con de la organización, de cada persona que forma parte de la organización, desde la persona que está registrando los datos, porque tiene que tener en cuenta que es muy, muy importante que lo registre de manera tal que sea exacto el dato, ¿sí? De manera tal que refleje realmente la realidad. Pero si esta persona que está en la organización no dimensiona la importancia de su trabajo con relación a la calidad de los datos, a partir de ahí ya empiezan digamos, gestarse posibles errores en la calidad del dato. Entonces, hay que cuidar, hay que ver los mecanismos ya de acuerdo a los recursos con que uno cuenta. Tiene que ser más puntilloso con estas cuestiones y por sobre todo tener documentaciones y guías que estén alineadas a estándares internacionales. La CEPAL tiene una guía regional de buenas prácticas que tienen 17 principios de buenas prácticas y también tienen ahí muchos requisitos en cada uno de los principios. Si bien están marcados de estadísticas oficiales, no se alejan mucho de lo que son estadísticas de todo tipo. Entonces sería muy importante de repente consultar esos documentos y hacer adaptaciones a la realidad que cada uno tiene. Sí, evidentemente, Gustavo, el factor humano siempre es un elemento importante al pensar en un sistema de trabajo, incluyendo, por supuesto, el sistema de colección de datos de calidad. Bernardo Raúl realiza un comentario, una consulta que dice: exactitud de los datos en gran medida depende de la experiencia de los recolectores de datos, lo cual debe lograrse en un corto tiempo. ¿Qué recomienda para asegurar este atributo? Bueno, normalmente se trabaja un montón en lo que es la capacitación. Se trabaja mucho en la capacitación y es importante que cuando una persona está recolectando un dato, no influya en la respuesta del informante. Eso es fundamental, ¿verdad? No influya. Y si la persona, hay veces que se hacen periodos de referencia, se llaman, por ejemplo, ¿cuánto fue lo que gastó en salud en los últimos 3 meses? Y realmente es una pregunta muy difícil. Hoy si me preguntas a mí, yo quizás no pueda darte una respuesta exacta de eso. Entonces lo que se hace es, se tienen que ver estrategias de manera tal a que los periodos de referencia sean lo más claros, o sea, que lo más accesible posible al informante o usar fuentes en donde puedan tener una información exacta. Por ejemplo, la farmacia. Si yo quiero ver gasto de salud en medicamentos, me voy ahí o consulto otras fuentes. Es decir, buscar las estrategias para poder ser exactos. En el caso particular de esta consulta que dice cómo lograr y simplemente capacitación, capacitación, capacitación y evaluación. Una vez que te traen las respuestas, siempre se hace una revisión al azar y se vuelve a la fuente y se intenta ver si las respuestas fueron las que realmente se dio. Bueno, una vez más, entonces, insistir sobre el factor humano es siempre un elemento fundamental para sistemas de trabajo. La profesionalización hoy día, y si traspolamos todo esto al ámbito de la administración pública, la profesionalización del funcionario público no puede dejar de lado hoy día a los elementos referidos a la colección, almacenamiento, disponibilidad y uso de datos. Jessica Benítez consulta: ¿en dónde se encuentra disponible la herramienta para la evaluación de la calidad de los registros administrativos? Le vamos a pasar, junto con los materiales un link para que puedan acceder a este recurso. El Instituto Nacional de Estadísticas de Paraguay utiliza esta herramienta en las instituciones públicas, entonces también es una fuente en donde se puede encontrar esta herramienta. No obstante, vamos a ver la posibilidad de poder pasar junto con los demás materiales. Excelente.
Marco Sosa hace un planteamiento muy interesante referido a la colección de datos de otras fuentes de datos. Dice, en los análisis ahora vemos cuán cambiante se ha vuelto el mercado internacional. Aparte de tener los datos pasados, cuán exactos podrían ser para el futuro en cuanto a los cambios que existen actualmente. Y eso ya requiere de una modelización matemática. La modelización matemática lo que intenta es traducir un poco los datos a un escenario de la vida real. Siempre es bastante complejo. Si los datos son de calidad de otras fuentes, si son datos de calidad, entonces el procesamiento y el análisis también se vuelve mucho mejor. Entonces sería usar fuentes oficiales, fuentes de datos reconocidas. Entonces con eso yo pienso que en el ámbito económico se pueden hacer algunas predicciones o pronósticos, pero la verdad que en este momento tan cambiante y con esta pandemia, todo el escenario económico es un poco incierto, ¿verdad? Siempre hay incertidumbre, pero en cuanto a calidad de datos, siempre ir a la fuente de, digamos, del Fondo Monetario, Banco Mundial, en instituciones reconocidas que manejan con solvencia toda la parte metodológica y la solidez en cuanto a la recolección y disponibilidad de los datos. Gracias, Gustavo. Voy a hacer uso ahora del micrófono para una consulta, comentario y consulta. Me gustó mucho que al comienzo de tu exposición encontramos los objetivos de la exposición, los objetivos del webinar. Y se reconoce muy fácilmente la íntima relación que existe entre los objetivos de este webinar y las necesidades de la administración pública referidas a lo que yo diría en forma general manejo de datos. Los conceptos de calidad en general, no solamente los conceptos de calidad de datos, y el proceso de cambio de un simple dato a una información más concisa, el uso de esta información para la toma de decisiones no subjetivas, despersonalizadas, ven su paralelo en los conceptos más clásicos de la administración pública. Parecería que todo esto que vemos como aplicación de la ciencia de la estadística a la administración pública nació en forma paralela a los principios clásicos de la administración pública. Y justamente mi consulta apunta a eso, ¿no? Tuvimos hoy una exposición muy completa, principalmente versada sobre la teoría de la ciencia de las estadísticas, no sobre casos prácticos. Ahora bien, con toda la tecnología hoy día vigente, con la nueva modalidad de Big Data, con las herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo queda la validez de todo lo que conocemos desde la ciencia de las estadísticas? ¿Se potencializa? ¿Necesita ajustes? ¿Cuál es la perspectiva desde la clásica ciencia de la estadística con la tecnología actual? Bueno, vamos a decir, los medios de recolección actual, el Big Data, minería de datos o cosas similares, surgen realmente de un pensamiento crítico y surgen a raíz de ese marco conceptual. Todo lo que se construye en cuanto a datos, en cuanto a sistemas de información, surge de un análisis intencionado de lograr ciertos objetivos. Entonces, nunca va la tecnología a superar el sentido de análisis de los hombres ni de la estadística. Detrás de todo sistema, por más complejo que sea, de generación de datos, hay una arquitectura que se construye basada en principios estadísticos y probabilísticos. Probabilísticos en el sentido de que cuando se estudian fenómenos aleatorios, ¿sí? Que son diferentes a los fenómenos más determinísticos, entonces ahí es donde entra el papel de la probabilidad. Y yo pienso que es útil, es muy útil. Ahora los censos, por ejemplo, en Paraguay, yo también estuve trabajando en el censo agropecuario,
se van a hacer con medios electrónicos la recolección de datos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de tener en 6 meses los resultados, se van a tener en una semana, en 2 semanas. Pero ¿qué pasa? Se tuvo que trabajar fuertemente en lo que es la consistencia de lo que es el formulario electrónico. Es decir, toda la parte estadística al final nunca digamos, pasa a un segundo plano. Ambas se van a potenciar y hay ahí otra parte de la ciencia de datos, ¿verdad? Que acompaña un poquitito lo que es la parte de software, la parte de programación. Es decir, estadística más software informática hacen a un conjunto de lo que es la ciencia de los datos y que engloba este tratamiento del Big Data, en minería de datos, entre otros. Gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta de Augusto Andrés, que dice, ¿qué recomendaciones podría brindar para iniciar una revisión de la calidad de los datos en los reportes de las empresas y tener una gestión efectiva de información? Perdón, Pablo, salió un poquitito entrecortado la pregunta. Perfecto, repito. ¿Qué recomendaciones podría brindar para iniciar una revisión de la calidad de los datos en los reportes de las empresas y tener una gestión efectiva de la información? Bueno, en el ámbito de las empresas es en donde este tema de toma de decisiones basada en evidencia es, digamos, preponderante porque al final todo se traduce a dinero. Tomar buenas decisiones te hace potenciar tu negocio. Aquí hay un concepto, una herramienta que se llama inteligencia de negocios que usa muchísimo la parte de datos y para mejorar se tienen que establecer los objetivos estratégicos, se tienen que ver qué es lo que se necesita y también no deja de ser un poquitito formularios administrativos, una de las fuentes principales de generación de datos en las empresas. Entonces, hay que ver si estos formularios tienen sentido y están recabando la información o los datos que realmente nosotros estamos necesitando para mejorar la gestión empresarial. Y por sobre todo a nivel gerencial, se tiene que instalar esa cultura de toma de decisiones basadas en datos. Entonces, desde arriba se tiene que decir, se toma esta decisión porque estos son los resultados, porque estos son los números, y explicarle a la gente de la organización que nada es arbitrario, por lo menos reducir al máximo ese espacio de arbitrariedad en la toma de decisiones. Y bueno, al final prácticamente se siguen todos los pasos, desde iniciando con la especificación de las necesidades. Muchas gracias, Gustavo. Quedan muchas preguntas en el tintero virtual. Esto resalta la atención de todo el auditorio, lo interesados que están y, por supuesto, lo mucho que pudo llegar la presentación a ser captada por el auditorio. Felicitaciones, Gustavo. Felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias nuevamente al programa Mi Pyme Compite, a la Unión Europea, al Ministerio de Industria y Comercio. Esperemos que toda esta exposición les haya sido de utilidad. Estamos seguros de que habrán muchos temas más que exponer en actividades similares a la que hoy desarrollamos y dejo en manos nuevamente de los organizadores el cierre de esta edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Y bueno, ya dejamos a los organizadores para el cierre. Súper, muchísimas gracias, señor Gustavo Rivas, muchísimas gracias, señor Pablo Seitz. Hemos culminado este webinar y a todos nuestros asistentes los esperamos para los siguientes webinars. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.